populista, de Gloria Álvarez y Alex Keiser. 16 años después de que Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela y 2 años después de su muerte, su revolución bolivariana se enfrenta a las amenazas más graves para su supervivencia. El régimen se está quedando sin dinero para importar necesidades y pagar sus deudas. Hay escasez de bienes básicos, de leche, de harina y unas largas colas en los supermercados. A lo sumo se puede decir que el populismo socialista ha logrado cierta igualdad, pero una igualdad en la miseria. Pues es evidente que si el gobernante lo controla todo y decide quién recibe qué cosa, se va a arreglar con sus amigos. La solución a un sistema mercantilista y corrupto de privilegios no puede ser generar más Estado, pues es el mismo Estado el que crea ese sistema al cerrar la competencia mediante regulaciones, impuestos, burocracia, subsidios y un largo etcétera. No es entonces el liberalismo, sino su opuesto, el socialismo, el estatismo y el populismo, lo que corrompe los países y los condena a la miseria. Luis Rosales, autobiografía. Como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir, y las contase, y las volviese a contar para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Os presento El infinito en un junco de Irene Vallejo. Se trata de uno de los libros más recomendados en los últimos meses. Es un libro fascinante, es un libro sobre libros, la historia de los libros y de su transmisión, ya no solo como soporte de palabras viajando en el tiempo, sino por el recorrido y el aprendizaje del conocimiento y del saber, por la importancia que este saber perdure y crezca pues, a lo largo de los siglos y la importancia de que tenga salud. Y cómo desde la antigüedad, desde el junco hasta el infinito, los libros han cruzado océanos, han deambulado su saber, los han aireado para que otros los pudiéramos leer, han atravesado otras culturas para que alimentaran el mestizaje intelectual, se han nutrido y se han mezclado sus saberes, porque los libros no saben de fronteras, tienen voz propia, voces que salen de la niebla en tiempos indecisos y difíciles. Los más de 10.000 bibliotecarios que trabajan en España, cientos de miles en todo el mundo, alimentan nuestra adicción a las palabras. Son los guardianes de la droga. A ellos les confiamos la suma de nuestros conocimientos y nuestros sueños, desde los cuentos de hadas hasta las enciclopedias, desde los opúsculos eruditos a los cómics más canallas. Ahora que muchas editoriales destruyen sus fondos para evitar los gastos de almacenamiento, allí encontramos un depósito de palabras descatalogadas, el cofre del tesoro. Cada biblioteca es única. Y como alguien me dijo una vez, siempre se parece a su bibliotecario. Admiro a esos cientos de miles de personas que aún confían en el futuro de los libros, o mejor dicho, en su capacidad de abolir el tiempo, que aconsejan, animan, urden actividades y crean pretextos para que la mirada de un lector despierte las palabras dormidas, a veces durante años, de un ejemplar apilado en una estantería. Saben que ese acto tan cotidiano es en el fondo, levántate, Lázaro, la resurrección de un mundo. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Pues mi recomendación es Baluarte. Es uno de los poemarios de una de las autoras contemporáneas más conocidas de nuestro tiempo, como es Elvira Sastre. A mí me gusta mucho su sensibilidad y me recuerda un poco a la forma que tiene de transmitir Luis García Montero para aquellos que les guste también ese poeta. Y os voy a leer uno de los fragmentos. Sin embargo, a veces te miro cuando te abrazas a mí en el sofá después de comer y sonríes respirando caliente sobre mi pecho. Y me dices eso de, no te buscaba, pero besas mis instantes y ahora es mi futuro quien te espera. Y me resulta imposible no pensar, en la teoría todo es una mierda, pero en la práctica tú estás encima de mí y viceversa, y todo es maravilloso.
El Tajo es un río más bello que el río que corre por mi aldea, pero el Tajo no es un río más bello que el río que corre por mi aldea, porque el Tajo no es el río que corre por mi aldea. El Tajo tiene grandes navíos y todavía navega por él, para los que ven en todo lo que ya no está, la memoria de las carabelas. El Tajo baja de España, el Tajo entra en el mar por Portugal. Todo el mundo sabe eso, pero muy pocos saben cuál es el río de mi aldea, y a dónde va, y de dónde viene. Y por eso, porque pertenece a menos gente, es más libre y mayor el río de mi aldea. Por el Tajo se va al mundo, más allá del Tajo está América y la fortuna de quienes la encuentran. Nadie ha pensado nunca que hay más allá del río de mi aldea. El río de mi aldea no hace pensar en nada. Cuando estás junto a él, solo estás junto a él. Un poema de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. Os voy a leer un poema que se incluye en el libro Agridulce. Momentos como este. Hoy tengo la camisa medio arrugada de ti y la falda abrochada a tu mano. Cierra tus ojos y sueña conmigo. Huyamos más allá de la puesta de sol, donde el último bochorno del día case con gentileza la dulcedumbre de nuestros labios y la furia ciega de nuestros cuerpos. Si pudiera detener el tiempo, elegiría este momento para soñarte eternamente. Quédate en casa y lee. Hola, os voy a leer el primer fragmento de mi libro preferido, que es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.